Hermanos, una vez más vamos a buscar el rostro del Señor y de manera específica pedir que Dios nos conceda ver en la vida del apóstol Pablo algo más de su propio corazón por la salvación de las naciones, y pedirle que nos hable a nosotros y nos conceda el privilegio de participar junto a siervos como Pablo en esa obra de alcanzar las naciones. Oremos. Señor, sabemos que no es automático el beneficio al exponernos a tu palabra, de que nuestras almas sean edificadas. Podemos, Señor, pasarnos horas y horas leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, y no necesariamente ser transformados por ella. Tu Espíritu Santo es absolutamente esencial y necesario. Y queremos pedirte que tú envíes precisamente ese ministerio, que durante esta hora hable a nuestros corazones y nos conceda sintonizarnos con tu corazón. Gracias te damos por concedernos tiempos como este. Gracias te damos por todas las iglesias que, interesados en la promoción de tu glorioso evangelio, organizan una conferencia como esta. Gracias te damos por todos los asistentes que están aquí participando con nosotros. Henos aquí, Señor, esperando en ti tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Es obvio para cualquiera que lea la palabra del Señor y de manera específica el Nuevo Testamento, ver el papel crucial que el apóstol Pablo desempeñó en la obra de la expansión del reino de Dios en la tierra. Si uno tan solo se fijara en los libros escritos que están en nuestro Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo fue el autor humano detrás de ellos, sería suficiente para nosotros dar muchas gracias a Dios por su siervo. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento escritos por él, y otro de ellos, el libro de Hechos, donde se dedica una mayor parte, no de su contenido, a una parte significativa de su vida. El impacto que sus escritos han tenido en personajes de la historia es algo evidente y que está a la vista de todos. Solo basta mencionar a Agustín de Hipona y a Lutero para poder tener un sabor de esto. Pablo fue un teólogo de clase A y sus cartas son una herencia doctrinal inigualable para la iglesia de Cristo de todos los siglos. En especial si uno considera Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses, ¿no? En ese sentido. Gran parte de lo que sabemos sobre la doctrina de la justificación, la adopción, la santificación, lo debemos al apóstol Pablo. Pero si consideramos lo que es su vida misionera y el impacto misionero de su obra, entonces vamos a ver relucir otro aspecto muy brillante de su vida, que para nosotros debe ser algo a lo que nos expongamos con frecuencia, algo a lo que vayamos para ver cómo nuestras vidas son impactadas con su ejemplo y el estímulo que encontramos. Vimos ayer acerca del corazón misionero de Dios Padre en el Antiguo Testamento, en el envío de su propio Hijo, y también en cómo el Espíritu Santo fue enviado para capacitar y dar poder a la iglesia para llevar a cabo esa labor misionera. Y de paso, me gusta expresarle a las personas el hecho de que así como para santificación necesitamos el Espíritu Santo, y Dios ha puesto en nuestras manos poder nuclear para que nuestras vidas sean transformadas. Y uso el término poder nuclear porque ¿quién puede compararse en poder con el Espíritu Santo? Poder dar muerte al pecado solo es posible con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, y luego habla de cómo poder ser esposos y esposas, padres e hijos piadosos para la gloria de Dios. Solo el Espíritu Santo puede lograr algo así. Pero igualmente las misiones solo pueden desempeñarse y llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo. Cristo dice: toda autoridad me ha sido dada, y nos da la gran comisión. Y también ahora dice: esperen que llegue el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Para poder ser testigos de Jesús necesitamos ese poder nuclear para nosotros llevar a cabo la misión de la que acabamos de cantar.
Pero vengamos ahora al Nuevo Testamento una vez más y consideremos la vida del apóstol Pablo como el apóstol misionero de Jesucristo. El apóstol misionero de Jesucristo. Y lo primero que hay que hablar es de su comisión. Y la lectura que tuvimos en Hechos capítulo 22 fue acerca de esto. Con Pablo ocurrió algo similar a lo que nosotros leemos con el profeta Jeremías. En Jeremías 1:4 dice la escritura: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y eso ya nos deja ver algo del hecho de cómo nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Él es que nos hace nacer donde nacemos, nos da el tipo de crianza que tuvimos, el trasfondo y las vivencias, experiencias que cada uno tiene, y cómo Dios maravillosamente sabe usar la vida de cada uno para su gloria de formas distintas. Y así fue con Jeremías, así fue con el apóstol Pablo también. También de Pablo se dice que su vida fue trazada mucho antes de ese llamado que como adulto él recibió. Y algo similar vemos con Juan el Bautista, por ejemplo. Pero en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo da algo acerca de su testimonio. Y en el versículo 13 él dice: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero resalta a la vista inmediatamente el hecho del trasfondo. Pablo no se avergonzaba, él repetía vez tras vez de dónde Dios lo sacó. Y una de las cosas que él decía es: yo fui un perseguidor de la iglesia. Y amados hermanos, es posible que hoy haya perseguidores de la iglesia que mañana sean misioneros para Jesucristo. Y nosotros no podemos perder de eso de vista. Quien hubiera conocido al apóstol Pablo hubiera tenido temor de Pablo como perseguidor en esos días. Y sin embargo, ¿qué instrumento escogido fue en las manos de Dios para diseminar el evangelio? Ese perdido que está al lado tuyo, ¿quién sabe cómo Dios lo pueda usar mañana? No podemos perder las esperanzas, amados hermanos, sino seguir trabajando con esa visión del plan de Dios llevándose a cabo en la tierra, y Él usará sus instrumentos y los recogerá de los lugares que menos nos imaginamos. Pero Pablo habla aquí de cómo él se enorgullecía de la ventaja de su forma de crianza judía y el celo judío que él tenía. Y yo aventajaba a los demás, yo era superior en muchos aspectos en cuanto a celo a muchos de mis contemporáneos y de mis hermanos, como él de sus compatriotas. Yo tenía más celo por esas tradiciones. Pero luego él defendió con más celo el evangelio en contra de esas mismas tradiciones. Y me llamó la atención. Uno ve las películas, una vez más hago referencia a las películas cristianas que usan temas históricos de la Biblia. Uno no confía del todo en lo que dicen, pero una vez más hago referencia a una de ellas, la reciente, sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo en esos 3 años donde él dice que no estuvo a la vista en Arabia y demás? Y en la película hacían referencia al hecho de que así como los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús, él estuvo andando 3 años con Jesús en el desierto. La Biblia no lo dice, pero la verdad que suena interesante. Pero el punto es, obviamente, Pablo no inmediatamente salió a cumplir su viaje misionero. Él fue alguien que también participó luego de una vida en iglesia, y desde una iglesia fue enviado.
pero son detalles que no necesariamente los tenemos ampliados en las Escrituras. El hecho es que nosotros tenemos de manera explícita al apóstol Pablo diciendo que el Hijo de Dios le fue revelado para que él anunciara a Jesús entre los gentiles. En ese momento, eso era algo inconcebible, era algo extraordinario, era algo impresionante. Los judíos consideraban perros a los gentiles. Sin embargo, aquí estamos viendo a Dios comisionando a alguien escogido de entre los judíos para que lleve a cabo un ministerio entre los gentiles. Y Dios usó la forma como él fue levantado y criado. Filipenses 3:4, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y Dios usó a alguien así entre los gentiles. A alguien así entre los gentiles. Dios usó el que Pablo se hubiera levantado de esa forma, que hubiera también sido ciudadano romano de nacimiento y aún su lugar de crianza para llevar a cabo lo que él hizo. Es él mismo, dice en Hechos 21:39, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. El hecho de que Pablo se hubiera levantado en una ciudad no pequeña, grande, no pequeña, es algo que le ayudó a poder lidiar con personas de las ciudades. Dios usa aún esos detalles, y Pablo fue altamente utilizado en grandes ciudades. Dios usó que Pablo hubiera permanecido soltero. Dios utilizó el tipo de educación que recibió. Él pudo lidiar con diferentes grupos culturales por ese conocimiento que él tenía. En Hechos 22:3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Considerado como alguien con mucha preparación, con mucho conocimiento. ¿Recuerdan que a él fue que se le dijo, tu mucho saber te está volviendo loco? Evidentemente le veían como alguien con mucho conocimiento. Conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento. Conocía 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y latín. Era conocedor de literatura no judía, incluyendo aspectos de filosofía. Aprendió un oficio de su padre que luego le ayudó en su ministerio. Todas estas cosas pueden ser usadas en las vidas de un joven que luego va a servir al Señor. Nada de lo que había ocurrido en su vida fue sin propósito. Dios estaba preparando a su siervo. Hermanos, la preparación de un siervo de Dios no solamente ocurre en un seminario. Tantos elementos son utilizados por Dios para preparar a alguien para la obra del ministerio. Puede ser incluso el fragor de la tribulación, de las aflicciones y las enfermedades, que preparen a alguien para determinado ministerio. Y como leímos en Hechos 22, tenemos el testimonio de su conversión. Lo encontramos en Hechos 9, en Hechos 22, en Hechos 26. En Hechos 9, cuando él da su testimonio, dice, él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En Hechos 22, cuando él está hablando del éxtasis que él tuvo, y cuando está allí lidiando con lo de Ananías, se le dice, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Te voy a enviar a los gentiles. Y en Hechos 26, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Explícitamente en los 3 relatos se habla del testimonio que Pablo llevaría a cabo entre los gentiles. Un ministerio muy especial que Dios le encomendó, y dice, ¿para hacer qué? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
Esos que se veían lejanos, los gentiles, paganos, iban a tener la misma herencia con los santificados a través del ministerio del apóstol Pablo. Pablo estaba siendo comisionado. Él es convertido, y recién es convertido se le dice cuál es su misión. Obviamente nosotros no tenemos esa información cuando nos convertimos. Pero el punto es, ante la gran comisión de la que hemos estado hablando, es que debemos preguntarnos: ¿seré yo, Señor? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? No son el tipo de preguntas que deberíamos estarnos haciendo. ¿Cómo tú quieres, Señor, que yo colabore? Si tú me estás llamando, Señor, a sencillamente trabajar para producir, para apoyar las misiones, esa es mi misión. Pero todos debemos participar en las misiones. Y Pablo, de manera específica, se le encomendó de esta forma. De entre los apóstoles, él fue comisionado para ello. Es posible que los paganos abran sus ojos. Y es posible que se vuelvan de la oscuridad de la luz y del dominio de Satanás. Porque ahí estábamos nosotros, hermanos. En esa oscuridad, en esas tinieblas, bajo ese dominio estábamos nosotros. Y Dios nos rescató. Y hay muchos otros que hay que rescatar y alcanzar, que no tienen ni idea de lo que es el evangelio que nosotros valoramos tanto significa. Pasión por el evangelio. ¿No es un nombre maravilloso para estas conferencias? Hermanos, vamos a mostrar pasión por el evangelio cuando alberguemos en nuestro corazón pasión para que ese evangelio alcance a las naciones. Lo valoramos tanto porque ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Y ese es el mismo evangelio que es poder de Dios para alcanzar a aquellos que hoy están perdidos. En 1 Timoteo, capítulo 2, él también explica más acerca de ese testimonio de conversión. Y en 1 Timoteo 2:7 él dice: yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Él estaba muy consciente de que su ministerio era para ser desarrollado entre los gentiles. Luego en Romanos capítulo 11, en el versículo 13 habla acerca Romanos 11:11 habla acerca de cómo los judíos tropezaron. Dice: ¿acaso tropezaron para caer o quedarse caídos? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y me gusta cómo lo habla, riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, etcétera, etcétera. Yo soy apóstol de los gentiles. Él se identifica como alguien para ministrar entre los gentiles. Y luego en el mismo libro de Romanos, capítulo 15, versículo 6, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. El sacerdote ministraba, era un mediador entre el hombre y Dios. Dice: yo ministro a manera de sacerdote entre los gentiles y Dios. En 1:16 de Gálatas, para que yo le anunciara entre los gentiles. Gálatas 2:9, para que nosotros fuéramos a los gentiles. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, este privilegio, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo lo veía Pablo? La pregunta era: ¿esos gentiles consideraban ese evangelio como riquezas inescrutables de Cristo en ese momento? No, de ninguna manera. Era Pablo que iba a dedicar su vida a hacer que esos gentiles vieran el evangelio como las riquezas inescrutables de Jesús. Nosotros sabemos que ese evangelio es así de glorioso. El mundo al que tenemos que ministrar no. Nosotros debemos, en el poder del Espíritu Santo de Dios, ir en el gozo de ese evangelio, comunicarles el contenido de ese glorioso evangelio. Y Dios abre ojos de ciegos y les permite también ver esa hermosura. Pero eso en cuanto a la comisión del apóstol misionero de Jesucristo. Pablo evidentemente fue comisionado
para ir a aquellos que no conocían del Evangelio, que no habían oído del Evangelio. Son tantas las cosas que podemos decir de la vida misionera de Pablo, pero pasemos ahora en segundo lugar a ver algo de su visión, de la visión del apóstol misionero de Jesucristo. ¿Qué contemplaba él? ¿Qué él tenía en cuenta? ¿Qué era lo que le dominaba? ¿Cuál era la perspectiva que él tenía de las misiones? Cuando uno va a Romanos capítulo 15, versículos 18 al 21, uno lee lo siguiente: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, y cita su omisión, la apoya sobre el Antiguo Testamento. Según está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Apoyado en esa promesa del Antiguo Testamento, él dice, hay gente que no ha visto ni entendido, pero verán y entenderán. Y eso requería que él se encomendara al Señor en esa misión y llevara ese evangelio predicando, yendo a esos lugares. Dice, pero no donde Cristo ya era conocido. Yo voy a lugares donde no se ha hablado de Cristo. Y ahí hay una perspectiva, hermano. Nosotros tenemos que pensar en aquellos que no han escuchado el evangelio. Por eso les decía en el día de ayer, ¿qué tal si tú oras por una etnia en particular que no han sido alcanzadas, o sea, una etnia menos alcanzada? Se considera una etnia menos alcanzada donde menos del 2% de las personas conocen al Señor, o donde no ha habido una iglesia cristiana plantada, autóctona, donde están, porque puede haber una iglesia de españoles en un país de África, porque tienen tantos españoles que los españoles se reúnen allí. Tener una iglesia de españoles en un país de África no es haber alcanzado esa nación. Queremos que haya una iglesia de esos países, de esos lugares, de esas etnias, compuesta por personas de esas etnias. Y Dios tiene múltiples maneras de hacer eso. Ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora es que no solamente las personas están yendo a las naciones, sino que las naciones están viniendo a nosotros. ¿No es así? Y es impresionante lo que está ocurriendo con los iraníes que se van a otros países. Ver un video de iraníes convertidos bautizándose en una piscina de una casa en los Estados Unidos fue impresionante. Pero más impresionante aún saber que muchos de ellos, al convertirse, quieren regresar a su país para compartir la gran noticia del evangelio con los suyos. Dios está haciendo eso. Gente que no ha oído, no ha entendido, de repente sus ojos son abiertos y Dios usa múltiples maneras para ello. Ahora es hermoso el texto de Romanos capítulo 10. Si abren sus Biblias en Romanos 10, versículo 8 en adelante. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? El evangelio. Ese era el contenido de su mensaje. Y debe ser nuestro contenido también. Dice el versículo 8 de Romanos 10 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y observen, hermanos, la obra maravillosa a la que nosotros nos acostumbramos. La obra maravillosa es que una persona puede confesar con su boca a Jesús por Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y es salvo. Es salvo. De condenado a salvo en un instante. Eso es lo que tú y yo llevamos
en nuestras manos en el glorioso evangelio de Cristo. Eso es lo que pasa con pecadores. Y dice, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Esto era contracultura, amados hermanos. Esto era contracultura. Pues el mismo Señor es Señor de todos. ¿Quién es el Señor de todas las etnias? Es nuestro Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Eso ya debería provocar en nosotros un deseo, y es que todos le invoquen. Porque si dice todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, y abundan en riquezas todos los que le invocan, que todos le invoquen debe ser nuestro deseo. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Qué bendición! Imagínense que el texto terminara allí. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, nuestra estrategia debe ser hacer que los hombres invoquen el nombre del Señor. Tenemos que tratar de lograr que invoquen el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Bueno, si tú has estado en una situación de peligro, quizás, o tú has visto a otro estar en una situación de peligro, se está ahogando, las primeras palabras que salen de alguien que puede pronunciar algo que se está ahogando, cuando va a decir, ¿y cuánto cuesta ese sándwich? No, eso no van a ser las primeras palabras que salen de sus labios. ¡Ayuda! ¡Sálvame! Que un alma sea consciente de su peligro para clamar a Jesús de esa forma. Eso quisiéramos ver. Y entonces aquí viene el asunto de la estrategia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, tenemos que verles invocar. Pero si ellos no creen que hay nadie para escucharles, no van a invocar. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Queremos que crean para que invoquen, pero para que crean tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora necesitamos a alguien que predique también. Envía obreros a tu mies. Debemos clamar al Señor que siga levantando sus obreros, siga levantando a aquellos que comparten el evangelio. Necesitamos predicadores. Pero ¿y cómo predicarán si no son enviados? Observen que la pregunta no es ¿y cómo predicarán si no se van? Eso no es lo que dice. Dice si no fueron enviados. ¿Ven cómo aquí ya inmediatamente empezamos a ver a toda la iglesia en movimiento? Los hombres no se van solos al campo misionero, son enviados por las iglesias. Es un asunto de toda la iglesia. Cuando un misionero se va la iglesia con él. Y el apoyo que eso implica. Un misionero, recuerdo, viene a mi mente ahora la historia de un misionero que regresó con todas sus heridas a la iglesia que le había enviado. Llegaron sin dar notificación de que ellos habían regresado. La misión no había sido exitosa. Y estaban precisamente en un servicio de oración. Y se sentaron en la parte trasera de la iglesia, no se daban cuenta de que ellos estaban allí. Ahí no hubo oración elevada por ellos. No habían oraciones estratégicas para que ese
reino de Dios avanzara en el lugar donde ellos estaban ministrando. Y al término del servicio él se acercó. Dice, con razón a nosotros nos fue como nos fue. Porque tiene que haber una iglesia sosteniendo las cuerdas de los misioneros que se van. Amados hermanos, no veas a los misioneros como alguien aparte allí lejano. Aún el misionero no se ha enviado explícitamente de tu iglesia, específicamente de tu iglesia local, pero tu iglesia decide apoyar determinado misionero. Apóyalo como si fuera de tu propia iglesia, porque ¿sabes qué? Es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Y está predicando el mismo evangelio que tú has abrazado y por el cual tú has sido salvo. Y adora al mismo Cristo que tú invocaste. Si nos identificamos con los misioneros de esa manera, otra será la historia. Y no se sentirán solos, se sentirán apoyados. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Si tú puedes responder esa pregunta fácilmente es porque no has entendido lo que significan las misiones. Si tú puedes decir, oh, pero claro, saliendo a predicar. Si para ti es tan sencillo, es que tú no has entendido todo lo que esto implica. La movilización para ir a lugares estratégicos, introducirse en países difíciles, no es tan sencillo. Se necesita trazar una estrategia cuidadosa. ¿Saben ustedes que a veces esos misioneros son secuestrados? Y que tiene que haber formas de cómo lidiar cuando un misionero es secuestrado. ¿Cómo los ayudamos? ¿Nos desentendemos? No es tan sencillo, amados hermanos. Y luego Pablo dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Me dijeron en esta semana que ustedes tienen una expresión acerca de los pies, que no son muy hermosos y sin embargo, no me acuerdo exactamente cómo dice la expresión, pero la parte más hermosa de nuestro cuerpo normalmente no son los pies, ¿no? No nos enorgullecemos, ¡hey, mira! Pero Pablo está viendo con tanto aprecio a aquellos que salen a predicar el evangelio de Cristo, que prorrumpe esta expresión citada del Antiguo Testamento: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuando yo veo esos pies movilizándose para ir a llevar el evangelio a esos lugares, veo hermosura, veo una hermosura que me deleita, veo una hermosura que me lleva a expresarlo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. La pregunta es si nosotros vemos esa hermosura también. Vemos hermosura donde Pablo ve esa hermosura. El contenido del mensaje, el evangelio y la estrategia de una iglesia apoyando a hombres y mujeres que salen a llevar ese evangelio a lugares donde Cristo no ha sido conocido aún. Y como les decía en el día de ayer, eso puede involucrar el que alguien se dedique a traducir las escrituras para ponerlo en el idioma de algunos lugares. Aquellos de ustedes que traducen saben todo el trabajo silencioso y anónimo que se lleva a cabo para poner algo en español que es traducido de otro idioma. Horas y horas trabajando para poder colocar algo en el idioma para que otros se beneficien. Imagínate esas personas traduciendo las escrituras a idiomas complicadísimos. Personas que han dedicado sus vidas a ir a pequeñas islas de Asia y Oceanía para entender el idioma de esas poblaciones. Son lugares donde no tienen ninguna gramática de nada, ni nada escrito. Aprenderlo, ponerlo de manera escrita, enseñarles a leer su propio idioma, para que luego la escritura sea puesta en ese idioma y ellos puedan leer la palabra de Dios. Como tú y yo tenemos Biblia, la leemos cuando queremos, la tenemos en nuestros móviles y iPads. ¡Qué bendición! Esas personas no tienen palabra.
Cuán hermosos son los pies de esos que van y dedican sus vidas en poner la palabra de Dios en esos idiomas. Y esas personas luego, ustedes han visto quizás esos videos que hay de esas tribus recibiendo los cargamentos de las primeras Biblias que llegan a ellos, la algarabía de tener la palabra de Dios en su idioma. Pero hubo alguien que en un momento dado dijo: yo voy a trabajar en la traducción de las Escrituras para que ellos conozcan el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de esas personas. ¿Lo ves tú a sí mismo? ¿Lo ves tú de esa misma manera? Y luego sigue diciendo Pablo en el versículo 16: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Pueblo que no es pueblo. Nosotros no éramos pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermanos, nosotros no buscábamos a Dios y Él nos encontró. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. España tendrá su historia. La República Dominicana tiene la suya. De cómo un grupo de hombres y mujeres asumieron todos los riesgos de trasladarse a nuestra isla para llevar el Evangelio de la salvación en Jesucristo. Y hoy yo estoy aquí como un fruto de lo que esas personas decidieron hacer un día con sus vidas. Y ustedes serán fruto de los que trajeron el Evangelio por estos lugares. Amados hermanos, habrá muchas personas a las que tendremos que dar gracias en la gloria. Pero Dios nos da el privilegio de participar, como Pablo, en poder traspasar este Evangelio glorioso y llevarlo a tierras no conocidas. El contenido del apóstol Pablo no violaba ninguno de los principios de lo que nosotros conocemos que es el Evangelio verdadero. Por eso Pablo fue perseguido y por eso Pablo fue apedreado. Él no rebajó el Evangelio para hacerlo apetecible a los pecadores. Predicó con sinceridad a gente que ignoraba el Evangelio, pero el Espíritu abrió ojos. Dice Hechos 17:30: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pablo estaba llamando a los hombres al arrepentimiento. Y cuando el Espíritu venía con convicción, esas conciencias les hacían ver su culpa delante de Dios y clamaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No será algo glorioso ver esa respuesta al mensaje que el apóstol Pablo predicaba? ¿Recuerdan esa visión del varón macedonio pidiendo ayuda? Muchos otros no oían lo que Pablo oía. La pregunta es si nosotros estamos oyendo lo que tenemos que escuchar. Escuchamos el clamor de varones de otros lugares, no de Macedonia, pero de ciertos lugares. Escuchamos esas voces diciendo: ven, ayúdanos. La meta de Pablo era alcanzar a los no alcanzados, comenzando por los grandes centros urbanos. Había estrategia en lo que Pablo estaba haciendo. Hechos 18:6: cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre se abrió sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él tenía una misión que llevó a cabo. Iba a las ciudades y el Evangelio desde esas ciudades se diseminó a ciudades pequeñas, a los alrededores. Su estrategia también era plantar iglesias. El concepto de misiones de Pablo no era simplemente ir por ahí haciendo campañas evangelísticas y desentenderse de los convertidos. Su plan era plantar iglesias,
llegando incluso a quedarse mucho tiempo en algunos lugares para asegurarse de eso. Pablo tampoco trabajó en solitario, salió con el apoyo de su iglesia y se rodeó de docenas de colaboradores. Algunos calculan hasta 100 el número de sus colaboradores. Y siendo aún apóstol, él daba reportes a la iglesia que lo envió. Porque no somos llaneros solitarios, no trabajamos de manera independiente. Además, cultivando siempre un espíritu de rendición de cuentas a otros, practicó la instalación de pluralidad de ancianos en las iglesias. Hechos 14:23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, los encomendaron al Señor. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quede y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Hechos 20:17, y desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Había una estrategia. Pablo tenía una visión con la cual desempeñó su plan misionero. Fue comisionado por Dios, trabajó con una visión clara. Pero yo quisiera en tercer lugar hablar algo acerca de la disposición del apóstol misionero de Jesucristo. Porque fue llamado, tenía una visión, una estrategia con la cual llevar a cabo esta misión. Pero sí hay un punto que revela el corazón de Dios en el apóstol Pablo, es la disposición que él tenía al llevar a cabo la misión. Con pasajes como este, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Abarca mucho esa frase, ¿no? Todo lo soporto. Todo lo soporto. No en balde Cristo nos dice que amemos aún a personas que son difíciles de amar. No en balde Cristo nos dice que amemos aún a nuestros enemigos, porque nuestra tendencia normal es amar a los que nos aman. Esa es la tendencia natural de nuestro corazón. Pero aquí yo veo a Pablo diciendo: yo todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Saben qué? Escogidos que él no conocía. Porque cuando uno conoce a alguien, por eso cuando hay alguien que está teniendo un secuestrador, a un rehén, se le dice: trata de no tener ninguna relación con el secuestrado, para que no te afecte. Pablo no tenía ninguna relación con estos escogidos. Posiblemente tú no tengas ninguna relación con personas que están en una de esas tribus. Hay lugares que están desconectados del mundo. Recientemente veía unos videos que salió en unas noticias de una tribu en un país suramericano, de un grupo de personas que no ha tenido contacto con el mundo exterior. Pablo podía amar a personas así sin haberlos visto nunca. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo no los conozco, yo nunca he ido ahí, pero estoy dispuesto a soportar lo que sea con tal de que el evangelio llegue a ese lugar. Wow. Qué disposición, qué corazón. Qué corazón, que nos habla del corazón misionero de nuestro Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Pero uno ve la reticencia que hay en el corazón de uno para hacer cosas por el bien de otros. Pablo pudo haber hablado de: yo amo tanto al Señor y su evangelio que predico, pero él está diciendo: yo amo a los escogidos. Por amor a gente que no conozco. Romanos 1:14. Hay diferentes tipos de deuda, ¿no? Y nadie quiere estar endeudado. Hay deudas que se incurren, puede ser por una enfermedad. Otras puede ser por irresponsabilidad. Pero sea como sea, nadie quiere estar endeudado. El sentido de deuda es incómodo.
Pero Pablo pudo decir, yo tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Yo soy deudor a todos. Hay algo que me hace sentirme en deuda con la gente. Hay algo que yo tengo que hacer para que ese evangelio llegue a esos lugares. Yo tengo una deuda que pagar. Lo malo cuando las personas están en deuda es que muchas veces se tornan sinvergüenzas. Donde saben que tienen la deuda y viven como si no la tuvieran. Hermanos, no nos hagamos los sinvergüenzas con la deuda del evangelio que tenemos con las personas. No nos desentendamos. ¿Saben lo malo que es? Cuando hay personas que tienen una deuda con una escuela, por ejemplo, y tienen meses que no pagan la escuela, y luego sale una foto en Facebook de la familia tomando vacaciones en Disney World. Pero así nosotros podemos hacer con la deuda del evangelio que tenemos si nos desentendemos y vivimos como si no tuviéramos esa deuda. Pablo dice, no, yo tengo una obligación. Tanto con griegos como bárbaros, con sabios como ignorantes. Tengo una deuda y ansioso estoy de anunciar el evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y él estaba dispuesto a dejar amigos. Pablo tenía amigos. Quizás amigos con los que no pudo volver a ver por todos esos viajes. O por la dificultad y el riesgo que implicaba que se asociaran con Pablo. Recuerden que algunos le dieron la espalda a Pablo. Él estuvo dispuesto a eso. Estuvo dispuesto a alejarse por largos periodos de tiempo, viajar grandes distancias. Uno viaja acá y una de las preguntas usuales no es, ¿y cómo fue el viaje? Un viaje de 8 horas, 9 horas. Qué diferencia en un avión, que hasta comida nos dan, con asientos confortables que uno se puede recostar. No fue en primera. Pablo subía en barcos, era por tierra caminando millas y millas para llevar el evangelio. Todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué disposición tenía el apóstol Pablo? La pregunta es si nosotros tenemos esa misma disposición. Primero los Corintios 9:19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. No queremos que nadie nos imprima sus opiniones y posturas. Yo me quiero sentir libre. Nadie me quiere imponer sus convicciones personales. Soy libre en Cristo. Y en días de los derechos, donde se defienden los derechos de todos, cada quien, y aún los cristianos, estamos defendiendo nuestros derechos a vivir como queramos. Pero Pablo estaba dispuesto a someterse a esclavitud a otros con tal de poder alcanzar a esos otros. 1 Corintios 9:19 fue el texto que les leí. Luego en el versículo 20 dice: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios hable a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¡Qué disposición! Pero ¿saben qué, hermanos? Sospecho que como a mí pueden a ustedes pasar lo mismo. Y es que nos puede pasar que tenemos a veces un celo denominacional tan fuerte que a veces ponemos esas cosas, esos distintivos denominacionales primero que el evangelio. Por eso, como les decía, el valor para mí de esta conferencia es pasión por el evangelio. No porque no amemos nuestros distintivos, pero hermanos, a veces vemos a otros de otras denominaciones que están dispuestos a hacer las cosas que nosotros, que sí tenemos esas verdades, no estamos dispuestos a hacer.
Entonces, antes de criticar a los que se han ido y están ahora trabajando en algunos lugares difíciles en países de Medio Oriente y en China, oremos por ellos. Oremos que Dios les bendiga. Ay, pero que van a terminar haciendo algunas prácticas que nosotros no hacemos en nuestra iglesia aquí. Pero se van a convertir oyendo el evangelio quienes se pongan a su ministerio. Yo quisiera que fuera de mi denominación y quisiera que le hicieran las cosas de esta forma y de esta forma. Pero lo más importante es que conozcan a Jesucristo e invoquen a Cristo y sean salvos. Pablo estuvo dispuesto a perder amigos, a sufrir persecución, soportar insultos, malos entendidos, enfermedades y aún la muerte. Le cortaron la cabeza por llevar el evangelio de Jesucristo. Esa fue su disposición. Y eso sin contar los viajes diferentes misioneros que él tuvo, las ciudades por las que él tuvo que ir y demás. ¿Cuánto más pudiéramos decir de la vida del apóstol Pablo? Permítame citar al autor Robert Raymond en su libro Pablo misionero, teólogo misionero. Él dice: pero ¿de dónde viene ese corazón tierno, ferviente y celoso que tan poderosamente anima al servidor del evangelio tan usado? El misionero espiritualmente informado sabe que no reside nativamente en su pecho. Viene de muchas experiencias con Dios, de grandes ejercicios del corazón y la mente en cosas celestiales, en el cultivo de afectos espirituales en la palabra de Dios y en la oración, o en palabras sencillas de Pablo, en entrenarse para ser piadosos. Él sabe que antes de todo lo demás necesita un paseo personal diario con Dios, un andar que lo inspire tanto por la genialidad del rostro divino que ningún rostro humano lo asuste, un andar que lo encienda por la santidad divina, que él odiará el pecado como Dios odia el pecado, un andar que lo emocionará y lo atraerá a través de revelaciones siempre nuevas del inmensurable amor de Dios y de maneras amables hacia los hombres que proclamará con deleite rapsódico tanto al rebaño de Dios como a los que están fuera de la iglesia, etcétera, etcétera. Ven, hermanos, ¿de dónde surgió esa pasión en Pablo? De su andar con Dios, de su andar con Dios. Si hemos visto del corazón misionero de Dios, ¿de dónde lo sacó Pablo eso? De su andar con Dios. Dios lo llamó, pero él se dedicó a andar según el corazón de Dios. Y por eso estuvo dispuesto a hacer lo que él hizo. En conclusión, permítanme relatarles algo con lo que el mismo Robert Raymond termina su libro. Él hace referencia a la película La lista de Schindler. Y algunos de ustedes recordarán esa película. Yo al leerlo busqué la imagen, la escena a la que él hace referencia para recordarlo. Pero ustedes recordarán cómo, a lo que saben la historia, esta película narra la historia de Oskar Schindler, alguien que se benefició, sacó beneficios aún de la guerra de parte de Alemania, porque él utilizó sus fábricas para hacerle cosas a los alemanes. Sin embargo, él, después de la invasión de Polonia en 1939, comenzó a involucrarse con los guetos de los judíos y en las fábricas empezó a utilizar a algunos de estos judíos. Y él de su propio dinero usó de su propio dinero para salvar a muchos judíos. Y parte de lo que vemos en la película al final es a este hombre luego rodeado de todos aquellos judíos a quienes él salvó. Una escena bastante conmovedora. Y al final entonces ellos vienen, lo rodean, agradecidos por la obra que él había hecho a favor de ellos. Y en un momento dado él se conmueve. Y él le dice a alguien que se acerca a hablar con él, uno de sus líderes, de los líderes de los judíos: yo pude haber hecho más. Yo pude haber hecho más, con lágrimas en los ojos. Yo pude haber hecho más. Y luego mira un carro y dice: ese carro, hablando de su carro, ¿por qué me quedé con ese carro? Eso hubieran sido 10 judíos más. 10 judíos más. Ese alfiler que tengo, ese oro, eso es 1 o 2 judíos más. Con lágrimas, ¿por qué me quedé con estas cosas?
¿Por qué? Y cae de rodillas sollozando. Pude haber hecho más. 10 personas más, 2 personas más. Y uno entonces no puede más que pensar en lo que será para nosotros llegar al día del juicio. Nosotros no sabemos todo lo que implicará encontrarnos como redimidos, justificados, limpiados, perdonados, estar en la presencia del Cordero. Pero ese pensamiento de una persona más que pudo haber alcanzado con el Evangelio, debe ser algo que nos ponga a pensar. Porque si este hombre pudo ver las cosas con esa magnitud, simplemente para salvar la vida de hombres, simplemente de la muerte física, ¿qué será el salvar a hombres y mujeres, jóvenes y niños de una muerte eterna? ¿Qué esfuerzos más podemos nosotros hacer, tú y yo? Esfuerzos tangibles y concretos, determinaciones, decisiones que en nuestras vidas, de cosas que pueden hacer una diferencia en la vida de decenas de hombres y mujeres. ¿Qué medidas podemos tú y yo tomar que puede llevar a uno más al reino de Dios? Todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a soportar por amor a esos escogidos? Por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió la cruz. Tú eras parte de ese gozo. Él te veía en la meta y dio su vida. Y nosotros tenemos que aprender a tener ojos para ver a otros en esa meta, que podrán llegar a la gloria por esfuerzos anónimos muchas veces que tú y yo podemos hacer. Solo allá sabremos cuántas gracias tenemos que darle a algunas personas por permitirnos tener la palabra de Dios en nuestro idioma, por habernos permitido Dios tener el privilegio de escuchar el Evangelio. La pregunta es, ¿qué tú y yo vamos a hacer ahora en el tiempo que Dios nos ha dado? Algunos de nosotros nos quedan, ¿cuánto? 10, 20, 30 años de vida más. Pensemos bien cómo vamos a usar lo que nos resta. Pero permítanme decirle a los jóvenes que están aquí algo. Si el plan de Dios es que tú vivas larga vida, piensa bien cómo tú vas a invertir tu vida. Invierte tu vida para lo que vale la pena. Muchos han invertido sus vidas para sencillamente deleitarse en las cosas de este mundo, producir, disfrutar, experimentar. Pero la pregunta es si tú vas a estar viviendo realmente pues de aquello de lo que tú te enorgullecerás cuando llegues al día del juicio. De manera que no llegues lamentándote. Yo debía hacer esto, yo debía hacer esto, yo debía hacer esto. Antes bien, hagámoslo ahora, para la gloria de Dios y la salvación de pecadores como tú y como yo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de reflexionar en estas verdades de tu palabra. Te damos gracias por el testimonio de Pablo. Qué trofeo de tu gracia. Pero Señor, es tu gracia lo que hace la diferencia. Y por eso tenemos esperanza. Si hay alguna esperanza que podemos albergar en nuestro corazón, es que tú nos seguirás fortaleciendo y guiando. Y tú nos darás el privilegio de ser usados en el avance de tu reino. Glorias sean dadas a ti y al Cordero, las cuales te oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.